Prepara tus sentidos porque a continuación te llevaré a dar un viaje macabro a las profundidades de las historias más hórridas relacionadas con los vampiros. Pero no con los vampiros que quizá te estás imaginando en estos momentos. No esos vampiros con colmillos largos y capas negras. No. Te hablaré sobre vampiros reales, hombres de carne y hueso, que han sido la reencarnación perfecta de la idea de un vampiro. Así que prepárate para lo que sigue. La sangre para mí era un lenguaje. Uno que no me enseñaron, pero que aprendí solo. Una manera de decir, estoy aquí, existo, mírenme. Antes de Teresa, de quien te voy a contar a continuación, hubo otros. La verdad es que ninguno de ellos fue planeado. No era nada personal. Eran simplemente inevitables. Era el año 2004. Fuimos por una denuncia más, una pelea familiar. Eso nos dijeron. Era una casa modesta, nada fuera de lo común. Pero apenas cruzamos la puerta, el mundo se detuvo. El olor era denso, pesado, como si la muerte nos estuviera esperando. Había sangre en las paredes, en el suelo, en los colchones. Y los cuerpos. Dios, los cuerpos. 9. Atención. Lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Prepara tus sentidos porque a continuación te llevaré a dar un viaje macabro a las profundidades de las historias más hórridas relacionadas con los vampiros. Pero no con los vampiros que quizá te estás imaginando en estos momentos. No esos vampiros con colmillos largos y capas negras. No. Te hablaré sobre vampiros reales, hombres de carne y hueso, que han sido la reencarnación perfecta de la idea de un vampiro. Así que prepárate para lo que sigue. Queridos Draculones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Historia Antes de Dormir. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, un tema que me encanta. No es coincidencia que pues, la mascota oficial del podcast Una Historia Antes de Dormir sea un vampiro, güey. El Draculón no llegó a mí por coincidencia, sino que yo lo busqué precisamente porque el vampiro para mí es uno de esos seres mitológicos y de leyenda relacionados con historias de horror y paranormales que más me gustan. Es un ser que de alguna manera combina de forma casi divina lo que es un ser humano con lo que puede llegar a ser un monstruo chupasangre. Esa idea realmente me fascina. Entonces, es por eso que este episodio me ha gustado muchísimo prepararlo y estoy muy emocionado de poderlo compartir con ustedes. Si ustedes, al igual que yo, son pues aficionados de todas estas historias relacionadas con los vampiros, estoy seguro que este episodio les va a encantar. Así que por favor pónganse cómodos porque a continuación les voy a contar las historias, las historias de dos hombres que bien pudiéramos llamar vampiros de la vida real. Vampiros completamente reales. Claro que sin ese toque mágico quizá, pero los detalles de las historias que te voy a contar a continuación van mucho más allá de la ficción. Dicen que los vampiros no existen, pero ¿y si te dijera que hay hombres que no solo creyeron serlo, sino que asesinaron como si lo fueran? Esta no es una historia de colmillos afilados ni capas negras, te decía. Es una historia de sangre real y locura verdadera. Bienvenido a un viaje a lo más oscuro de la mente humana. Los vampiros han sido parte del imaginario humano durante siglos, desde cuando empezaron a correr aquellas historias por lo que hoy conocemos como Transilvania, que antiguamente era el reino de Valaquia, y estas historias sobre el príncipe Vlad III, el empalador, y cómo esta figura mítica comenzó a convertirse en algo mucho más sobrenatural y que finalmente pasó a convertirse en lo que hoy conocemos como Drácula, ¿no, güey? Y pues ni se diga la cantidad de películas y series en las que la figura de un vampiro ha evolucionado de tal manera que el día de hoy, si me lo preguntas a mí,
pues ya no tiene mucho chiste, güey. O sea, ya todos los vampiros son vatos y mujeres súper sexys, con la piel así blanca y pálida, deseosos de sangre. Hay incluso películas en las que se ha sexualizado la figura vampírica de una forma que me parece a mí ya raya en lo absurdo. Pero bueno, toda esta idea viene desde hace siglos, güey. Desde los bosques de Transilvania hasta las calles de Londres. En la literatura gótica, por ejemplo, siempre los hemos visto como seres sobrenaturales, condenados a una eternidad de sed, de sangre, monstruos con colmillos, capas negras y una mirada hipnótica. Pero si te dijera que la realidad es mucho más aterradora que la ficción, esta frase, tú que me estás escuchando, ha venido a ser bastante repetitiva y a veces hasta cliché. Pero déjame decirte que es completamente real, güey. La ficción no se compara para nada con lo que puede llegar a ser la realidad. Siempre la realidad va a superar la ficción, porque la ficción de ahí proviene, de hechos reales, de cosas que sí sucedieron. Y muchas veces estas historias son mucho más macabras y aterradoras que lo que podemos leer o ver en la ficción. Para estas historias que te voy a contar a continuación, no necesitamos ni ataúdes, ni castillos, ni nada de eso, güey. Estas personas de las que te voy a contar a continuación pudieran ser igual a personas que el día de hoy caminan bajo el sol, que visten como tú o como yo, que no se alimentan por necesidad biológica, sino por un deseo tan profundo, tan enfermizo, que desafía toda lógica. No son inmortales, no les afecta el ajo, güey, ni nada por el estilo, pero su legado de horror es muy, muy profundo. La historia ha visto nacer lo que los psicólogos llaman vampiros reales. Personas que han desarrollado una obsesión por la sangre humana, no como alimento, sino como un símbolo de poder, que está relacionado en la mayoría de los casos con el sexo o la redención. Este fenómeno ha sido estudiado a través de la ciencia y muchas de estas cosas que te estoy platicando hoy son denominadas como parafilias o trastornos psicosexuales. Entre ellas encontramos el vampirismo clínico. Esto es un término que se ha adoptado muy recientemente, que todavía se está estudiando de hecho, pero que se le ha dado este nombre, ¿no? Vampirismo clínico. Más médicamente hablando se le conoce como síndrome de Renfield, llamado así por el personaje de Bram Stoker. Precisamente yo creo que Bram Stoker fue una de esas personas que popularizó a un nivel global la imagen del vampiro, ¿no? Con su novela Drácula, que para mí pues, es una novela que todos tendremos que leer, todos los amantes del horror tendríamos que leer, y después pues, en muchísimas películas, ¿no? Como por ejemplo la de Nosferatu, que apenas tuvo un remake muy reciente, que me pareció bastante buena. Pero uno de los personajes en la novela de Bram Stoker es precisamente Renfield, de donde se toma el nombre para darle pues, un adjetivo mucho más clínico a este síndrome, güey. Básicamente el síndrome de Renfield son individuos que experimentan excitación al consumir sangre, ya sea animal o humana. Excitación sexual. O sea, por eso te decía que todos estos comportamientos tan locos están relacionados con el sexo, porque el sexo es una de las cosas que tenemos más profundas en nuestro ADN, güey, en nuestra evolución. Estamos diseñados biológicamente para eso, para procrear y para dejar una descendencia de nuestros genes. Entonces, es algo tan interno que tenemos tan en los genes, como te decía, que casi es imposible luchar contra eso. Y eso nos ha llevado a desarrollar toda clase de síndromes, de trastornos psicológicos relacionados con esto, que de verdad hay algunos que son inimaginables, güey. Pero entonces, volvemos a lo del síndrome de Renfield. Individuos que experimentan excitación sexual al consumir sangre. Puede ser animal o humana, como te decía. Estas prácticas pueden comenzar como rituales sexuales, o sea, muchas veces con consentimiento, en los que las parejas llegan a un acuerdo en el que durante el acto sexual va a haber cierto punto donde uno de ellos pues, va a provocar en el otro un sangrado leve, y esto va a hacer que esa persona pues, pueda ingerir este líquido vital y que pueda producir una excitación mucho más profunda.
Pero después de que comienza con estos rituales que pudieran ser tan simples, entre comillas, porque para mí esto ya suena demasiado alocado, güey, pues se puede derivar en otros actos de automutilación, por ejemplo, y en los casos más extremos, en asesinato. El deseo por la sangre se convierte en adicción, un estímulo que sustituye el amor y sustituye también el miedo y la empatía. O sea, llega a un punto en el que ya las personas completamente, sus mentes están trastornadas y disociadas con un único objetivo, la sangre. Algunos lo hacen por dominación, otros por enfermedad, pero en todos los casos la línea entre lo humano y este monstruo mitológico, el vampiro, güey, pues es una línea que se empieza a difuminar y a borrar. Y es aquí donde comienza nuestro descenso, porque entre los tantos perfiles perturbadores que ha conocido el mundo del crimen real, hay dos nombres que encarnan el terror vampírico en su forma más extrema. Uno de ellos, arrastrado por la locura y la enfermedad mental, encontró en la sangre ajena una cura para su delirio, mientras que el otro, un líder carismático y manipulador, convirtió la idea del sacrificio en un culto familiar, donde la sangre era la moneda de la salvación. Prepárense por favor, prepárate tú que me estás escuchando y viendo en este momento para conocer las historias de Richard Chase y Marcus Wesson. Dos hombres, dos horrores, dos vampiros de carne y hueso. Vamos a la cortinilla y comenzamos con estas historias. Pues muy bien, estamos de regreso. Espero que estén listos y preparados para escuchar las historias de estos dos hombres que reencarnan a la perfección un vampiro real, güey. De verdad que estas historias estoy seguro que te van a sorprender muchísimo. Ayúdame por favor a que si en este momento estás escuchando esto en algún lado con mucho ruido o haya mucha iluminación y tienes la oportunidad de ponerte audífonos a un volumen moderado o incluso bajar un poquito la luz para que te quedes así como en penumbra, güey. Eso va a ser perfecto para que te puedas adentrar en estas historias. Dicho esto, comenzamos. Me llamo Richard Trenton Chase. Nací en California en 1950. Pero eso no es la parte importante. Lo importante es que, desde que tengo memoria, algo en mí estaba roto. De niño sentía cosas que otros niños no sentían. El mundo era demasiado fuerte, demasiado ruidoso. Había días en que mi corazón latía tan fuerte que creía que iba a salirse de mi pecho. Y otros en que juraba que simplemente había dejado de latir. Me aterraba mirar mi propio reflejo, no por lo que veía, sino porque a veces no me veía en lo absoluto. Mis padres no me entendían, nunca me entendieron. Golpes, castigos, silencio. Aprendí a callarme, aprendí a fingir, pero por dentro de mí algo se movía. Literalmente, juraba que mis huesos cambiaban de lugar, que mi sangre desaparecía por dentro, que algo me consumía. Y entonces entendí lo que necesitaba. Sangre. Sangre para volverme alguien real. Comencé con animales, conejos, gatos y aves. Cada gota que probaba era como un pequeño despertar, pero no bastaba. Nunca era suficiente. Un día intenté inyectarme sangre de conejo. Terminé en un hospital, claro. Me llamaban Drácula. Se reían de mí. Pero yo sabía la verdad. Mi sangre estaba muriendo. Necesitaba más. Necesitaba mejor. Necesitaba sangre humana. Empecé a creer que la sangre era más que un líquido. Era una identidad. Cuando me miraba al espejo no veía nada. Un rostro sin propósito, un cuerpo sin peso, como si fuera un fantasma usando carne prestada. ¿Qué me hacía real? Piénsalo. ¿Qué te hace a ti real? Algunos encuentran sentido en la fe, otros en el amor, pero yo en cambio necesitaba algo mucho más visceral, algo que pudiera sentir dentro de mí. Fue entonces cuando mi mente
o lo que quedaba de ella, me susurró que la respuesta era la sangre, que solo al introducir la sangre de otros en mí podía dejar de ser un eco, una sombra nada más, que ese calor, ese color y ese olor eran la prueba de que existía. Cada gota que probaba me devolvía un trozo de mí que creí que estaba perdido. ¿Y sabes cuándo comenzó realmente todo esto? En realidad no fue con los animales. Quiero confesarte la verdad. Quiero que escuches bien mi historia. Fue mucho antes. Fue en mi propia casa, con los gritos, con los golpes, con ese silencio incómodo entre mi padre y mi madre después de cada discusión. Crecí con miedo de hablar, de respirar, de ocupar un espacio. Aprendí que el dolor era la forma en que uno dejaba huella, que el sufrimiento era aquella cosa que realmente daba forma a todas las cosas que existían. Y crecí creyendo que si nadie me escuchaba, quizá debía gritar desde dentro. ¿Pero cómo? Con sangre, no la mía, la sangre de otros. La sangre para mí era mucho más que un líquido. La sangre para mí era un lenguaje. Uno que no me enseñaron, pero que aprendí solo. Una manera de decir: estoy aquí, existo, mírenme. Antes de Teresa, de quien te voy a contar a continuación, hubo otros. La verdad es que ninguno de ellos fue planeado. No era nada personal. Eran simplemente inevitables. Recuerdo la primera vez que jalé el gatillo contra un desconocido. Un hombre que caminaba por la calle, sin nombre, sin historia para mí. Le disparé desde el auto. Lo vi caer como un saco vacío. No fue la sangre lo que me atrajo esa vez. Fue la sensación, el poder, saber que podía romper la línea entre la vida y la muerte. Pero no era suficiente. Ese siempre fue mi problema. Nada era suficiente. Lo supe de inmediato. Matar a distancia no me alimentaba. Necesitaba más. Necesitaba cercanía. Necesitaba tocar la sangre, saborearla, llevarla dentro y entonces llegó ella. Llegó Teresa. Recuerdo perfectamente la casa de Teresa. Así se llamaba. La puerta estaba abierta. Era una señal. Lo tomé como una invitación. El aire olía a detergente barato y perfume. Entré en silencio. Ella estaba de espaldas, embarazada. No escuchó el clic del seguro de mi arma. Un disparo, luego otro, y cayó al suelo. Me acerqué. El calor de su cuerpo era abrumador. El sonido de la sangre saliendo a borbotones, como una sinfonía para mis oídos. Le abrí el abdomen con un cuchillo de cocina. La sangre salió en oleadas, tibia, espesa, viva. Bebí de ella. Sí, con una taza del fregadero. Aún lo recuerdo, la bebí como si fuera un té. Era lo más cerca que había estado de sentirme completo. Dejé marcas, formas con sangre en la pared. Era arte, era religión, era mi todo. Y luego, como un trance, me fui, limpio, pero con las manos ardiendo, y mi pecho, saltando de gusto, mientras mi estómago se regocijaba con la sangre que le había dado. Todo esto que hacía, toda esa sensación al matar, me hizo ser bastante descuidado. Y claro, no podía ser de otra forma. No pensaba en escapar, solo en alimentarme. Me siguieron, me rastrearon. Un vecino habló. Alguien me había visto con sangre en la ropa. Y cuando llegaron a mi puerta, no hice nada. No corrí, no grité. Me quedé ahí con las manos manchadas y la mente
hecha pedazos. Dentro de mi departamento encontraron todo: restos, órganos, sangre coagulada en frascos. Un desastre. Mi santuario, mi templo. Me arrestaron sin resistencia. En el juicio dijeron que estaba loco, que era un monstruo. Yo solo pensaba, ¿por qué nadie lo vio antes? ¿Por qué esperaron tanto para detenerme? Ahora estoy solo. Las voces a veces gritan, a veces solo me susurran que me falta algo. Siempre me falta algo. He perdido el apetito. No como, no bebo. Ya no vale la pena. Fue entonces cuando aquella noche miré las pastillas sobre la mesa. Son muchas, pensé, más de las que debería tener, pero suficientes para pagar esto de una vez por todas, para pagar lo que sea que soy. ¿Fui un enfermo? ¿Un monstruo? ¿O fui solo un hombre tratando de llenarse de algo que nunca tuvo? La sangre era mi medicina, mi religión, mi droga. Y la sangre fue también mi condena. Bueno, pues esta fue la historia de Richard Chase. Sé que de la manera en cómo la escuchaste fue quizá un poco diferente, si es que ya has escuchado esta historia en algún otro video o en algún otro podcast. Pero quise que fuera en primera persona porque creo que la forma más cercana de entender lo que Richard Chase vivía era precisamente dándole voz. No por el morbo ni por querer escuchar a un terrible asesino como lo fue él, sino por lo que realmente sentía en su interior, güey. Él creía que su sangre, que su cuerpo moría todos los días. Cada minuto que pasaba era un minuto que él perdía para seguir combatiendo a este monstruo invisible que por dentro lo consumía. Literalmente él sentía que su sangre se podría dentro de él y que la única forma de que él pudiera sobrevivir y vencer todo esto era precisamente ingiriendo y bebiendo la sangre de otros. Claro que esto se mezcla con traumas infantiles, claro que esto se mezcla con una psicopatía difícil de entender, con el poder, con la manipulación, pero la idea central era esa. Eso fue lo que convirtió a Richard Chase en un verdadero vampiro, en un vampiro real, en un vampiro que el día de hoy podría estar caminando entre tú y tus amigos, entre tú y tu familia, entre tú y las personas que te acompañan en el transporte público, entre tú y las personas que trabajan contigo. Alguien por ahí podría estar experimentando y sintiendo quizá el mismo trastorno que sufrió Richard Chase, que lo llevó a convertirse en un vampiro de la vida real. Muy bien, pues con esto pasamos entonces a la siguiente historia. La segunda historia que quiero contarte hoy, el segundo nombre de estas personas que podrían reencarnar a un vampiro, que también va a ser un relato en primera persona, es precisamente la historia de Marcus Wesson. Quiero agradecer a uno de los seguidores del podcast Una Historia Antes de Dormir, porque fue él quien me escribió diciéndome, oye, deberías de escribir sobre Marcus Wesson. Su historia incluye vampirismo, religión, sectas y todo. Y dije, órale, qué interesante, me voy a poner a investigar más sobre esto. Y fue precisamente como di con esta historia. Lo que me lleva a decirte que si tú tienes un caso del cual quisieras escuchar a través de mi voz, a través de este podcast, pues que me escribas al correo, ¿no? Que me escribas al correo que es historia.dormir@gmail.com y me digas, oye Fer, me gustaría que hablara sobre este tema, me gustaría que hablara sobre este caso, y con muchísimo gusto lo hago. No te voy a decir cuándo ni cómo, pero así como la historia de Marcus Wesson, el día de hoy la presento de esta manera, pero te agradecería muchísimo porque eso también me ayuda a mí a investigar sobre muchos temas que para ustedes pueden resultar muy interesantes. Así que después de esto, pues vámonos con la historia de Marcus Wesson. Nunca voy a olvidar ese día, en Fresno, California. Era el año 2004. Fuimos por una denuncia más, una pelea familiar. Eso nos dijeron. Era una casa modesta, nada fuera de lo común, pero apenas cruzamos la puerta, el mundo se detuvo. El olor era denso, pesado, como si la muerte nos estuviera esperando.
Había sangre en las paredes, en el suelo, en los colchones. Y los cuerpos. Dios, los cuerpos. 9. Todos ellos, niños. Algunos con un disparo limpio en el ojo. Otros abrazados aún, como si en el último segundo se hubieran buscado entre ellos para no irse solos. Los ataúdes no eran de juguete. Estaban allí. Eran reales. Colocados como si se tratara de un ritual. Y él, Marcus Wesson, sentado, cubierto de sangre, mirándonos con una calma que lava los huesos, como si todo estuviera exactamente como debía estar. Escuchen, escuchen, hijos míos, porque aún en la oscuridad, la palabra sigue viva. Aún con tierra sobre mi pecho, la verdad sigue ardiendo. Yo soy la luz en el fin de los tiempos. Yo soy el vínculo eterno. Yo soy Marcus Wesson. Desde niño supe que el mundo no era para los justos. Mi padre bebía y me golpeaba constantemente. Mi madre rezaba y lloraba. Yo solamente observaba. Aprendí que el sufrimiento es parte del diseño divino y que la sangre es el lenguaje de los elegidos. El Señor me habló, me dijo que la carne era débil, pero que la sangre era poderosa, que debía proteger a los míos y para ello debía mantenerlos puros. Y así nació mi familia, así nació mi iglesia. En ella no hay pecado, solo redención, solo obediencia, solo sangre. A mis hijas les enseñé a ser esposas del Espíritu, y a mis hijos les mostré que el alma no muere si la sangre permanece unida. La muerte no es el final, la muerte es el regreso. Muchos me juzgaron, muchos hablaron de incesto, de abuso, de herejía, pero ellos no comprenden. Ellos no escucharon la voz, no vieron los sueños, no sintieron cómo el alma puede elevarse cuando el cuerpo se sacrifica. Mi casa era un templo, los féretros eran altares, la sangre era la firma del pacto. Cuando llegó el día de la prueba, sabíamos lo que debíamos hacer. 9 cayeron, 9 ascendieron, sus ojos cerrados en paz y sus corazones detenidos, pero llenos de sangre que salía. Yo no disparé, no tuve que hacerlo. Ellos me amaban tanto que fueron capaces de entregar su vida por el reencuentro eterno. Y ahora, aquí estoy, en esta tumba que llaman celda, a la espera del juicio final. Pero no temo, no tengo miedo, porque la sangre me habla, la sangre me guía, la sangre me promete que volveremos a encontrarnos. Esta historia de Marcus Wesson, de verdad que es sumamente fascinante, Draculones. No solo por la cuestión del vampirismo, ni mucho menos, sino por cómo el fanatismo religioso a veces nos lleva a cometer realmente cosas terribles, barbaridades. En el primer caso de Richard Chase, pues lo que pasaba era que él tenía un trastorno psicológico que lo llevaba a querer en su interior la sangre de otros. Pero en el caso de Marcus es muy distinto porque en él había una obsesión religiosa. En él había visiones, había sueños en los que él decía ser el elegido y que la redención de él y su familia y sus seguidores iba a ser a través de una limpia, de una especie de limpia, de una especie de expiación que iban a conseguir a través de la sangre. Es así como él empieza a construir una especie de secta en la que su familia, sus hijos, pues fueron las principales víctimas. Él creía que la sangre era ese poder que lo iba a llevar
a la iluminación. Esto inevitablemente me lleva a recordar el caso de la Madre Teresa de Calcuta. Si tú eres creyente o eres devoto, pues de antemano te expreso que lo que voy a decir a continuación es meramente una opinión personal. Pero ella creía, y esto todos los que conocen su historia lo saben, que la salvación venía a través del dolor y el sufrimiento. Ella decía, y cito textualmente sus palabras, que Dios estaba más cerca de aquellos que sufrían, que aquellos que vivían bajo una congoja diaria a través de hambre, a través de enfermedades. Entonces, ella creía fielmente que solamente a través del dolor era que tú ibas a poder estar más cercano a Dios. Esto la llevó a tener personas que supuestamente cuidaba en condiciones deplorables, en condiciones verdaderamente difíciles de creer, pero con esta excusa de que eso los iba a salvar. Pues algo así ocurría también con este personaje, con Marcus. En el 2004, en marzo, el día 12 de marzo del 2004, pues fue cuando las autoridades llegan. Se quedaron atónitas ante la revelación de que el diablo aparentemente había sembrado su semilla en medio de ellos, y con ellos me refiero a los 9 niños que perdieron la vida en ese hecho tan trágico que fue su asesinato. La policía arrestó a Marcus Wesson, de 57 años, quien salió de la residencia de este lugar al que habían llegado con sangre en la ropa. Los relatos de los vecinos llevaron a la policía a creer que Wesson controlaba a su familia como si fuera una secta y que posiblemente había engendrado a varios de los niños fallecidos con sus propias hijas y sobrinas. 2 de esas sobrinas habían llegado a la casa a buscar a sus hijos, lo que acabó desencadenando pues una especie de discusión que se salió de control y que finalmente llevó a Wesson a cometer pues un asesinato en masa. Varios de los hijos sobrevivientes, porque sí hubo algunos que sobrevivieron, salieron a defenderlo, güey. Esto es increíble. Diciendo a los periodistas que Wesson era un padre maravilloso que amaba a sus hijos y que nunca podría haberles hecho daño. Esto habla del control tan profundo que tenía él sobre pues, lo que él llamaba su familia y su secta. La extraña pregunta que está en el centro de esta historia es cómo exactamente el supuesto padre maravilloso, entre comillas, pudo ser también uno de los monstruos más trastornados de la historia norteamericana. Y la respuesta residía en el extraordinario poder de Wesson para controlar las mentes de su esposa e hijos. Parecía un poder que lo colocaba en la misma situación que locos como David Koresh, por ejemplo, de quien también hablamos en los primeros episodios que hicimos del podcast, que si no lo has visto te invito a que después de este episodio vayas a escuchar la historia de la secta de los Davidianos y del asedio de Waco, precisamente la historia de David Koresh, quien condujo a sus seguidores a una muerte ardiente en Waco. Por ejemplo, también de Jim Jones, de quien hablé precisamente en un episodio que también te invito a ver porque es buenísimo. Además, contamos con la participación de Vasco, de Herejes el Podcast, pues, descifrando todo lo que un líder sectario puede llegar a ser y lo que puede desencadenar, ¿no? Y esto también, pues este poder mental, poder de controlar otras mentes, güey, pues también lo hemos visto en los vampiros de las películas y las series, ¿no? Pero aquí lo podemos ver a un grado en el que incluso las víctimas siguen defendiendo a los victimarios después de que estos han cometido crímenes tan atroces. Entonces, son 2 historias de vampiros reales, Richard Chase y Marcus Wesson. 2 hombres, 2 historias separadas, pero un mismo abismo. Richard Chase buscó en la sangre una cura para su locura, mientras que Marcus Wesson la convirtió en un dogma sagrado. Uno bebía para sentirse vivo y el otro sacrificaba para alcanzar la eternidad. La sangre que compartimos como símbolo de vida, en sus manos se volvió una herramienta de poder, de control y de destrucción. Y aunque estos casos parecen sacados de la ficción, pues son dolorosamente reales. Ni el mismo Drácula, yo creo, güey, si es que existiera, podría creer lo que estas personas hicieron. No necesitamos monstruos de leyenda. A veces, el horror se esconde en lo cotidiano. Y eso es muy aterrador. En una casa común y corriente, en una familia devota o en una mente rota, una mente retorcida. Quizá nunca veas un vampiro volar por tu ventana, mi querido Drácula. Pero los hay, caminando entre nosotros. No buscan tu cuello, buscan tu fe, tu fragilidad y quizá
también tu sangre. Lo más aterrador del vampirismo, créemelo, no es lo sobrenatural, sino lo humano. Así que espero que hayas disfrutado este episodio. Estaría bastante interesante analizar en otro episodio, por ejemplo, la evolución del vampiro, ¿no? Como desde que surgieron estas primeras leyendas en Transilvania hasta los vampiros más modernos, cómo ha evolucionado su imagen. Y como te decía, a veces lo más aterrador no está, pues, en las leyendas o en los mitos. A veces lo más horroroso, güey, se esconde en lo cotidiano. Y esta frase quiero que la tengas muy en mente porque en el próximo episodio te voy a presentar precisamente situaciones de horror, situaciones sumamente extrañas, sobrenaturales, paranormales, pero que han ocurrido en lo más cotidiano. Desde una tienda, por ejemplo, como lo puede ser un Oxxo que abre 24 horas, una lavandería o el transporte público. Lugares que normalmente visitamos y en los que no nos imaginamos que puedan existir historias verdaderamente espantosas. Así que atento al siguiente episodio porque justamente hablaremos del terror cotidiano. Espero que hayas disfrutado las historias de Richard Chase, las historias de Marcus Wesson contadas desde un ángulo mucho más personal, en primera persona, desde ellos, desde lo que probablemente ellos estaban experimentando y viviendo cuando cometieron estas barbaridades. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales como @unhistoriaantesdedormir. Recuerda que también nos puedes mostrar tu apoyo a través de superchats, suscribiéndote al canal y además haciéndote miembro, porque si eres miembro del canal tienes acceso anticipado a contenido que ya está grabado y que está listo para ti. Y pues nada, si quieres también apoyarnos de otra manera, puedes hacerlo adquiriendo algo de la mercancía oficial del podcast y lo puedes hacer a través del WhatsApp 44 31 99 24 59 y ahí te mando todo el catálogo desde sudaderas, playeritas, llaveros, etcétera. Eso me ayudaría muchísimo. Pero lo más importante, si este video te gustó, déjame tu like, déjame tu comentario y no olvides suscribirte o si estás escuchando esto a través de una plataforma de audio, dale también al botoncito de seguir y compártelo con quien creas, a quien creas que le pueda gustar este tipo de historias. Por mi parte es todo. Esto fue Una Historia Antes de Dormir. Nos vemos en el próximo episodio.